saluda Rose Beer desde los Estados Unidos, aquí en Arizona. Gracias por acompañarnos en Abinadí Noticias Providencia Sur, con las informaciones más importantes de la sala de prensa de la iglesia y de sus miembros. El templo de Mesa, una historia que abrió las puertas del templo a los santos de los últimos días de habla hispana. En 1945, Mesa, Arizona, hizo historia al convertirse en el primer templo de la iglesia donde se realizaron ordenanzas en un idioma diferente del inglés. Más de 8 décadas después de un acontecimiento histórico, el templo de Mesa, Arizona, continúa siendo un símbolo especialmente significativo para la comunidad latina y para los santos de los últimos días de habla hispana. En 1945, el templo de Mesa se convirtió en el primer templo de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, donde las ordenanzas se realizaron en un idioma diferente del inglés, el español. Este acontecimiento abrió una nueva etapa para miles de miembros de habla hispana de Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Una decisión que cambió la historia. Durante la década de 1940, muchos santos de los últimos días de habla hispana no comprendían completamente el significado de las ceremonias del templo cuando éstas se presentaban únicamente en inglés. La iglesia tomó entonces la decisión de traducir la ceremonia de la investidura al español. El trabajo de traducción fue realizado bajo la dirección de Anthony R. Ivans, con la colaboración del traductor Eduardo Valderas. La primera presentación en español tuvo lugar en el Templo de Mesa en noviembre de 1945. Familias que hicieron grandes sacrificios. La importancia de aquel acontecimiento puede comprenderse mejor al conocer los sacrificios realizados por quienes viajaban hasta Arizona. Miembros de México y de diferentes regiones del suroeste de Estados Unidos viajaron largas distancias para participar en las ordenanzas en su propio idioma. La historia de la iglesia registra que algunas familias hicieron grandes sacrificios económicos e incluso algunas personas dejaron sus empleos para poder realizar el viaje. En una conferencia especial celebrada en Mesa en noviembre de 1945, participaron aproximadamente 200 personas, algunas procedentes de lugares tan lejanos como Ciudad de México. Un acontecimiento que abrió el camino a otros idiomas, en este caso el español. Lo ocurrido en Mesa tuvo repercusión mucho más allá de Arizona. La iglesia posteriormente comenzó a hacer posible la presentación de las ordenanzas del templo en otros idiomas como el español. La experiencia de Mesa demostró que el idioma no debía convertirse en una barrera para que los santos de los últimos días pudieran comprender y participar en las ordenanzas del templo. Según la historia oficial de la iglesia, este acontecimiento contribuyó a que la obra del templo y de historia familiar pudiera extenderse ampliamente por México, Centroamérica y Sudamérica. Mesa y la comunidad latina tiene una importancia en el templo de Mesa, Arizona. Para la comunidad latina de Arizona, esta historia tiene un significado particular. Muchos de los primeros miembros hispanohablantes que llegaron al templo de Mesa no solamente buscaban participar en las ordenanzas del templo, también deseaban fortalecer a sus familias y a honrar a sus antepasados. El templo se convirtió así en un lugar que conectó fe, familia, idioma y raíces culturales. Hoy, décadas después, el español es uno de los muchos idiomas utilizados por la iglesia alrededor del mundo,
El legado continúa. El templo de Mesa, Arizona, fue anunciado en 1919. Su construcción comenzó en 1922 y fue dedicado el 23 de octubre de 1927. Posteriormente fue rededicado en 1975 y nuevamente el 12 de diciembre del 2021, después de una importante renovación. Actualmente, el Templo de Mesa continúa siendo uno de los lugares más importantes para los santos de los últimos días en Arizona. Su historia recuerda que los templos no solamente forman parte de la arquitectura de una ciudad. Para los miembros de la iglesia son lugares de adoración, convenios, servicio y unión familiar. Una historia que habla especialmente al corazón latino, a nuestra comunidad latinoamericana. La historia del Templo de Mesa es también una historia de perseverancia. Familias que viajaron cientos o miles de kilómetros, personas que hicieron sacrificios económicos y trabajadores del templo que aprendieron español, hicieron posible un acontecimiento que posteriormente tendría repercusión internacionales. Lo que comenzó en Mesa, Arizona, en 1945, ayudó a abrir el camino para que las ordenanzas del templo fueran accesibles a santos de los últimos días en muchos idiomas alrededor del mundo, en este caso, el español. Un mensaje para la comunidad latinoamericana e internacional, para quienes forman parte de la comunidad latina en Arizona. Esta historia representa una conexión profunda entre fe, idioma, familia y servicio. También demuestra que las diferencias de idioma y cultura no tienen por qué separar a las personas. El Evangelio de Jesucristo puede ser compartido en diferentes idiomas y culturas, respetando la identidad y las tradiciones de cada comunidad. La historia del Templo de Mesa nos recuerda que cuando abrimos las puertas para que las personas puedan adorar y acercarse a Dios en su propio idioma, también abrimos puertas para las familias, para la historia familiar y para las futuras generaciones. Una historia de Mesa que llegó al mundo. El acontecimiento ocurrido en 1945. En Mesa no quedó limitado a Arizona. El español fue el comienzo de una expansión que permitió que las ordenanzas del templo fueran posteriormente presentadas en numerosos idiomas. Por eso, el Templo de Mesa, Arizona, ocupa un lugar único en la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fue el primer templo donde las ordenanzas se realizaron en un idioma distinto del inglés. Les habló Rose Bill, corresponsal en los Estados Unidos, aquí en Arizona, en Abinadí Noticias por Evidencia Sud. Hasta aquí con los acontecimientos más importantes para nuestra comunidad latinoamericana e internacional. Nosotros regresamos pronto con más información. Gracias.